buenas tardes, muy buenos días todavía tengan los medios de comunicación. Agradecemos su presencia en esta conferencia de prensa. Era para nosotros, tanto para el senador Fernando Yunes como para la de La Voz, muy importante compartirles un punto de acuerdo que tenemos inscrito en el orden del día de esta comisión permanente, que tiene que ver con lo que está ocurriendo en el estado de Veracruz. Primero, vemos con tristeza que los priistas son muy malos perdedores. Los priistas no se han levantado de esta derrota del 5 de junio, al contrario, están viendo de qué manera pueden parchar los malos gobiernos, de qué manera buscar impunidad para no ir a la cárcel. Creo que, y ustedes lo saben, ya en varias ocasiones hemos hablado del caso Veracruz, del caso Chihuahua, del caso Quintana Roo, y lo que está en juego en estos momentos, y concretamente nos vamos a centrar en el caso Veracruz, es la gobernabilidad del Estado. Es muy desafortunada la actitud que está tomando el gobernador Javier Duarte, que como todos ustedes saben es un troglodita, es un personaje patético de la política mexicana, es un personaje que además ha sido solapado no solamente por el gobierno federal, sino también por el PRI nacional, por el PRI estatal, y desafortunadamente vemos que el día de hoy pues pareciera que no quieren entrarle al debate de lo que está por ocurrir en Veracruz. El punto de acuerdo que estaremos presentando y que vamos a insistir para que el PRI apoye, porque a todos nos conviene que se dé la gobernabilidad en un estado tan importante como lo es Veracruz, tiene dos resolutivos. El primero, la comisión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Gobernación a que intervenga de manera urgente en el proceso de transición que se está llevando a cabo en el gobierno del estado de Veracruz para impedir las últimas acciones que está llevando a cabo el gobernador en funciones, Javier Duarte de Ochoa, atentando en contra de la vida democrática del Estado y de los intereses de los veracruzanos, e intervenga para que este proceso se desarrolle en un ambiente de respeto a la institucionalidad y responsabilidad. Y segundo, la Comisión Permanente exhorta al Congreso del Estado de Veracruz a que no se aprueben las modificaciones de diversos ordenamientos jurídicos propuestas por el gobernador en funciones Javier Duarte de Ochoa, en tanto que dichas medidas normativas tienen por objetivo la protección de la impunidad. Y tercero, la Comisión Permanente exhorta a la titular de la Procuraduría General de la República a que de manera inmediata concluya las averiguaciones e investigaciones y sancione a los funcionarios implicados en las denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación durante los años 2014 y 2015 en contra de diversos funcionarios y exfuncionarios del gobierno del estado de Veracruz por su responsabilidad en el desvío de recursos públicos federales destinados a la educación, salud, seguridad pública, infraestructura y seguro popular. Este es el punto de acuerdo que estaremos presentando el día de hoy. Nos parecería sumamente delicado que el PRI y que las demás fuerzas políticas, pero sobre todo el PRI, ustedes saben que necesitamos de sus votos para que esto salga adelante, sobre todo porque no podemos atentar de esta forma contra la vida democrática en nuestro país. Los ciudadanos en Veracruz ya decidieron, los ciudadanos optaron por el cambio y tienen que asumir su responsabilidad, los priistas, de que ya no les toca gobernar. Lo que queremos es hacer
de Veracruz un estado próspero. Y en estas condiciones va a ser sumamente complicado porque pareciera que le están apostando a que el estado quede en bancarrota y desarticulado. Y cedo el uso del micrófono al senador Fernando Yunes. Muchas gracias, senadora. Muchas gracias a los medios de comunicación. Solamente para hacer un recuento de las medidas legislativas que pretende imponer, Javier Duarte ya a su salida y que tienen como fin y objetivo dos cuestiones. La primera de ellas es protegerse las espaldas. El gobierno de Veracruz tiene denuncias interpuestas por la Auditoría Superior de la Federación por el desvío de casi 50,000 millones de pesos solamente en estos 5 años. Calculamos que con las cuentas públicas restantes esto podría llegar a 75,000 millones de pesos desviados. Este es el presupuesto de muchísimos estados de la República juntos. Pretenden nombrar un fiscal anticorrupción inamovible por 5 años. La propuesta es Francisco Portilla, quien ha sido 4 veces candidato por el PRI, diputado local, diputado federal por el PRI también, en un cinismo que simple y sencillamente es inaudito. Nombrar de igual manera a 3 magistrados para la sala especializada en combate a la corrupción por 10 años de manera inamovible. Una de las propuestas, y esta es una propuesta solamente de terna, es Reinaldo Escobar, quien fuera procurador del Estado cuando tiraron los 50 cuerpos en la calle en Boca del Río, que muchos de ustedes seguramente lo recuerdan. La permanencia del actual Contralor del Estado, lógicamente nombrado por él también. Una reforma constitucional para que la cuenta pública del 2015 se adelante y sea calificada por la actual legislatura de mayoría priista. Nombrar el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información a Gabriel de Antes, quien fuera su secretario de Trabajo y quien está denunciado en la Procuraduría General de la República por el desvío de cerca de 7,000 millones de pesos de fondos para la educación. A esta persona pretenden dejarla en el IBAI para que tenga fuero. Por otro lado, pretende también incrementar mediante una reforma constitucional el presupuesto de diversas instituciones públicas con cifras totalmente imposibles de cumplir para el próximo gobierno. Pretende basificar a todos los trabajadores del Estado a partir de subdirector para abajo, llevando a cabo una carga impositiva para el Estado imposible de cumplir, pero también cumpliendo con el objetivo de simple y sencillamente basificar y dejar en nómina a todos los aviadores del gobierno del Estado. Por otro lado, también pretende exentar el pago de impuestos, disminuyendo prácticamente la capacidad recaudatoria del Estado a 0 para la próxima administración, y se ha negado de manera constante a dar informes de la cuenta pública, lo que ha llevado a que el pasado 17 de junio la calificadora HR Ratings bajara la calificación de la deuda de Veracruz y señale la posibilidad de incremento de tasas de interés y vencimientos anticipados en la deuda. Hoy que estamos en esta sesión de la Comisión Permanente por aprobar un periodo extraordinario en torno a las reformas del Sistema Nacional Anticorrupción, hacemos el llamado y la exigencia tanto a la Secretaría de Gobernación como al presidente Peña Nieto, al Gobierno Federal y al PRI, a que participen de manera activa para que este tipo de cuestiones no se den en Veracruz, para que el rompimiento del orden democrático y las finanzas públicas en el Estado pues no lleven a Veracruz a una situación prácticamente de desastre, peor de la que tenemos el día de hoy, pero sobre todo para que el discurso que el PRI y el presidente Peña han dado en los últimos días de un combate supuestamente frontal a la corrupción se vea reflejado aquí. No queremos más impunidad. Hace unos meses hicimos también la exigencia a la Procuradora General de la República de quitarse la camiseta partidista, de quitarse la camiseta del PRI para ponerse la camiseta de Procuradora General de la República y actuar en contra de quienes han quebrantado las finanzas de Veracruz y que hoy muchos de estos pretende el gobernador del Estado que queden protegidos con el fuero constitucional. Muchas gracias. Movimiento Ciudadano. Tenemos una pregunta de Isabel Uribe, de Canal del Congreso. Buenos días, preguntarle si el Congreso no puede ir más allá de un punto de acuerdo, si no tiene algún otro poder de acción, porque pareciera que los puntos de acuerdo son llamados a misa y esto no lo estamos viendo nada más en Veracruz, sino en otros estados. Y en otro tema, a la senadora Mariana Gómez del Campo, su opinión sobre lo que ocurrió la semana pasada sobre la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Del primero, yo en primer lugar diría que los puntos de acuerdo no son llamados a misa, son instrumentos que nosotros tenemos como
un poder que puede exhortar a otros también, pero lo más importante es hacer el llamado aquí, insisto, al presidente de la República, al secretario de Gobernación, a la procuradora, que intervengan en la gobernabilidad de un estado como Veracruz, que hoy dio el paso a la transición, como decía la senadora Gómez del Campo, los veracruzanos decidieron, y hoy lo que se pretende pues es que el gobernador Javier Duarte y sus funcionarios gocen de total impunidad una vez que termine en este gobierno. El presidente Peña, insisto, lo ha dicho en innumerables ocasiones y lo dijo el pasado 9 de junio con respecto de las elecciones, que el mensaje ha sido muy claro y hoy los mexicanos lo que han dicho es un no, un rechazo claro a la corrupción, a la impunidad, y hoy lo que tenemos que hacer nosotros es exigirle al gobierno federal que intervenga, exigirle también al presidente de la República y al PRI también, que ha dado este mensaje de supuesto combate a la corrupción, que lo vean con hechos. Si hoy el PRI aquí en esta comisión permanente se niega a que este punto de acuerdo sea de urgente y obvia resolución, pues estarán dando cara de lo que verdaderamente son. Bueno, con respecto a lo ocurrido en Gran Bretaña, ya hemos dicho a través de un comunicado, por supuesto es un tema que estaremos a la expectativa de los impactos que tendrá para nuestro país lo que está ocurriendo en Gran Bretaña, pero también es un llamado a los países democráticos a estar muy atentos a lo que se le promete a la gente. Lo que le pasó al primer ministro en Gran Bretaña es un tema delicado, él no creyendo en este referéndum y creyendo además que podía él ganarlo, bueno, pues termina siendo todo lo contrario, y hoy que vemos que los ciudadanos en Gran Bretaña votaron sin conocimiento de lo que se estaba votando. Eso es lo que está ocurriendo internamente y nosotros, mientras tanto, vemos acá una devaluación de nuestra moneda, estaremos a la espera de lo que vaya ocurriendo en las próximas semanas, pero sí poner mucho ojo a las medidas populistas, que a veces no es lo que más conviene a los pueblos, y estamos todos expuestos a que se pueda dar de alguna u otra manera en nuestro país. Y yo cedería, para profundizar en el tema, el uso de la palabra al vicecoordinador encargado de política exterior del Grupo Parlamentario del PAN. Este hecho nos tiene que obligar a reflexionar. Ya ha tenido consecuencias en México. Primero, un recorte de más de 30,000 millones de pesos. En rubros como educación, 6,500 millones, inaceptable. 1,800 al CONACYT, también inaceptable. En salud, de un gobierno que no acaba de entender que el gasto en educación y en salud es un gasto sustantivo, no es un gasto de operación. Por otro lado, la paridad cambiaria, que ha tenido repercusiones en todo el mundo. Y aquí un comentario de extrañamiento a la Cancillería como recordatorio. No tenemos embajador en Reino Unido. Reubicaron al embajador Gómez Pickering como cónsul general en Nueva York y ha carecido el gobierno de la República del oficio político para tener un embajador en Reino Unido. Deberíamos estar trabajando en un acuerdo de comercio libre con Reino Unido y con un embajador, y está ausente. Por lo tanto, los daños son muy grandes. Ojalá que el gobierno de la República entre en humildad, en sensibilidad y corrija pronto. Tenemos otra pregunta de Blanca Becerril del Financiero Televisión. Hola, buenos días. Yo quisiera preguntarle si ya existe algún acuerdo o ya han hablado con otras bancadas para que apoyen este punto de acuerdo sobre el caso Veracruz que hoy van a subir al Pleno. Evidentemente entendemos que con el PRI pues no se ha logrado este tema, pero sí con otras bancadas, por ejemplo con el PRD, que en muchas situaciones ha sido su aliado. Y también preguntarles qué opinan sobre las nuevas declaraciones de Donald Trump, donde dice que va a revisar el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, y también que va a sacar a Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica. Gracias. Bueno, primero, con respecto al punto de acuerdo, efectivamente ya estamos en pláticas con los demás grupos parlamentarios. El PRD, tanto senadores como diputados, se han sumado a este punto de acuerdo. Por eso les decía hace un momento que para nosotros es muy importante que se puedan sumar las demás fuerzas políticas
incluido el PRI. Debiéramos estar viendo una actitud distinta por parte de este partido político. Pareciera que no fue suficiente la sacudida del 5 de junio, que no fue suficiente que se ganaran estas gubernaturas, en muchas de ellas que llevaban siendo gobernadas por el PRI por 85 años. Entonces, hacer un llamado a los priistas. Los ciudadanos quieren gobiernos distintos, los ciudadanos están esperando respuestas distintas de la clase política, están esperando acuerdos, están esperando diálogo, están esperando que estos estados que desafortunadamente no han tenido el crecimiento adecuado, como es el caso Veracruz, un estado endeudado, un estado en el que el gobernador ha hecho una tras otra tropelía y pareciera no importarles lo que los ciudadanos dijeron el 5 de junio. Entonces sí hacer un llamado para que el PRI se sume a este punto de acuerdo y que pueda detener tanto la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República, tienen las armas, las herramientas suficientes, porque esto es un tema político y los temas políticos hay que hablarlos. No se pueden lavar las manos y decir es que Duarte no nos hace caso porque no les creeríamos. Entonces, sí nos parece sumamente delicado que la Secretaría de Gobernación esté pues dejando de actuar. Y si deja de actuar ante lo que están haciendo sus gobernadores salientes, pues los convierte en cómplices de lo que está pasando. En el tema de las declaraciones del virtual candidato republicano, pues vamos a esperar los tiempos. Evidentemente que no conoce la realidad mexicana. Acabamos de tener una reunión con jóvenes talentos de origen nacional que están estudiando en Estados Unidos y voy a recordar la frase que pronunció el presidente de la mesa directiva, el senador Roberto Gil, cuando se condecoró aquí a doña Rosario Marín. Donald Trump es la derrota cultural de las historias de éxito de los mexicanos que con polvo, sudor y lágrimas han hecho un gran testimonio. Muchas gracias. Sería todo, gracias.